Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Baldor, simplificación de fracciones. Simplificación de fracciones cuyos términos sean polinomios. Del ejercicio 119 voy a resolver los problemas del 46 al 48. Simplificar o reducir a su más simple expresión. Resolvamos el problema número 46. Aquí se tiene la división entre dos polinomios. En el numerador hay un binomio y en el denominador este trinomio. Lo que se busca es encontrar factores iguales, uno presente en el numerador y otro en el denominador, y proceder a cancelarlos. Para encontrar estos factores debemos factorizar los polinomios. Lo primero que se busca es un factor común. En este binomio hay un factor común que es la x. Sacamos ese factor común y dividimos cada uno de estos términos entre esa x. Y me queda 16 al cuadrado menos 25. Aquí en el denominador el factor común es la a. Sacamos esa a y dentro de un paréntesis escribimos el resultado de dividir cada uno de estos términos entre el factor común. Recuerden que cuando se dividen potencias de la misma base, se escribe la base común y al exponente del dividendo se le resta el exponente del divisor. 3 menos 1 es igual a 2. Lo mismo acá, me queda menos 7a y menos 10. Todavía no tenemos factores iguales. Seguimos factorizando. Antes de factorizar, miramos qué forma general tiene la expresión que vamos a factorizar. Este binomio es una diferencia de cuadrados perfectos. Entonces se factoriza como se factorizan las diferencias de cuadrados, escribiendo en dos paréntesis, en uno de ellos la suma de las raíces cuadradas de los términos y en el otro la diferencia de esas mismas raíces. Y ya tenemos completamente factorizado el numerador. Terminemos de factorizar el denominador. ¿Qué forma general tiene esta expresión que vamos a factorizar? Es un trinomio. Cuando se factorizan trinomios también resultan dos factores. Cada uno de esos factores va a ser un binomio. Factoricemos el trinomio por acá. Ese trinomio es de la forma ax a la 2 más bx más c. Y para factorizarlos lo primero es multiplicar y dividir por el coeficiente de a la 2, en este caso por 12. Entonces vamos a multiplicar cada uno de los términos de arriba por 12 y lo mismo abajo. Esos productos se escriben de una forma adecuada. 12 por 12a al cuadrado da 144a al cuadrado y se escribe de esta forma: 12a todo l elevado al cuadrado menos 7 por 12a menos 120. Y este trinomio ya quedó como un trinomio de la forma x a la 2 más bx más c. Con x igual a 12a. Y se factoriza siguiendo el proceso para factorizar este tipo de trinomios. Se abren dos paréntesis. En la parte izquierda de cada uno de ellos se escribe la raíz cuadrada del primer término. La raíz cuadrada de 12a todo elevado al cuadrado es 12a. Luego los signos. El signo del primer paréntesis es el signo del segundo término del trinomio. Y el signo en el segundo paréntesis
es el signo que se obtiene al multiplicar el signo del segundo término por el signo del tercer término del trinomio. Menos por menos da más. Como dieron signos distintos, se buscan dos números donde la diferencia sea 7 y el producto 120. Para hallar fácilmente esos números se descompone el 120 en sus factores primos. Primero mitad de 2 es 6, mitad de 0, 0, otra vez mitad, tercera y quinta de 5, 1. Ahora combinemos aquí estos factores para encontrar la diferencia. 2 por 2, 4 por 2, 8. 5 por 3, 15. 15 menos 8 me da 7, lo que necesito. Así que los números buscados son el 15 y el 8. El mayor de ellos se escribe en el primer paréntesis. Ahora simplifiquemos esta fracción. Este denominador siempre se puede eliminar. En este primer factor tenemos factor común 3. Dividimos cada término entre ese factor. Y en este segundo factor hay factor común igual a 4. Dividimos cada término entre ese 4. Tres por 4, 12. Lo cancelamos con el de abajo. Y escribimos lo que queda. 4a menos 5 y 3a más 2. Ya tenemos completamente factorizada la fracción, tanto el numerador como el denominador. Buscamos los factores iguales y los cancelamos. Este factor es igualito a este, los cancelo y no hay más factores iguales. Así que procedemos a escribir los factores que quedan. En el numerador me queda x, que multiplica a 4a más 5. Y en el denominador a, que multiplica a 3a más 2. En este problema número 47 hay que factorizar la siguiente expresión algebraica, esta división de polinomios. En el numerador tenemos un factor común que es x. Luego dividimos cada término entre ese factor común. Aquí en el denominador también hay un factor común, es x a la 2. Sacamos ese factor y dentro de este paréntesis escribimos el resultado de dividir cada uno de los términos que estamos factorizando por ese factor común. En este momento podemos simplificar cancelando este factor x presente en el numerador con un factor x en el denominador. Y seguimos factorizando. En el numerador tenemos una diferencia de cubos perfectos. Y las diferencias de cubos se factorizan aplicando esta fórmula. En un primer factor se escribe la diferencia de las raíces cúbicas y en un segundo factor el cuadrado de la primera raíz más la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda raíz. Aplicando esta fórmula a esta diferencia de cubos, donde a la 3 en este caso es 8x a la 3 y b a la 3 es y a la 3. Entonces en un primer factor aparece la diferencia de las raíces cúbicas. La raíz cúbica de 8, 2, la raíz cúbica de x a la 3, x a la 1. Cuando se le saca raíz a una potencia se divide el exponente entre el índice de la raíz.
en este caso entre 3, y menos y. Ahora aquí, el cuadrado de la primera raíz, que es 4x a la 2, más la primera por la segunda, más el cuadrado de la segunda raíz. Ahora factoricemos el trinomio en el denominador. L es un trinomio cuadrado perfecto. Eso se sabe porque el primer y tercer términos tienen el mismo signo y ambos son cuadrados perfectos. La raíz cuadrada del primero es 2x, la raíz cuadrada del tercero es y el doble producto de esas dos raíces, que es 4xy, coincide con el segundo término del trinomio, de tal modo que la forma factorizada de ese trinomio es el cuadrado del siguiente binomio. La raíz cuadrada del primero, el signo del segundo, la raíz cuadrada del tercero, y esto elevado al cuadrado. Y escribamos este factor que quedó cuando simplificamos aquí, el factor x. Continuamos simplificando, cancelando este factor 2x menos y presente en el numerador con un mismo factor presente en el denominador. Y se escribe lo que queda. En el numerador 4x a la 2 más 2xy más y al cuadrado. Y en el denominador x que multiplica a 2x menos y. Este trinomio no es factorizable en los números racionales. Y además, si se factorizara, no vamos a encontrar un factor 2x menos y ni un factor x. Entonces se deja así. Y esta es la forma simplificada de esta expresión original. Observemos que aquí teníamos un polinomio de cuarto grado y se simplifica a un polinomio de segundo grado. Lo mismo en el denominador. Factoricemos ahora la expresión del ejercicio número 48. Simplifiquemos pues esta división entre polinomios. El polinomio en el numerador tiene 4 términos. De ahí se infiere que hay que factorizar por asociación de términos. Asociamos los dos primeros y los dos últimos, separando dichas asociaciones con un signo más. Comencemos de una vez a factorizar también este denominador, que es un trinomio de la forma x a la 2 más bx más c, o mejor dicho, un trinomio de la forma ax a la 2 más bx más c. La forma factorizada de esos trinomios siempre da dos factores lineales. Bueno, sigamos con el numerador. En la primera asociación tenemos un factor común que es a. Sacamos ese factor común y dentro de este paréntesis escribimos el resultado de dividir cada término entre el factor común. Y acá en esta segunda asociación tenemos un factor común que es menos 2b. Y al dividir cada término entre el factor común se obtiene 3n menos 4. Terminemos de factorizar este denominador. Lo primero que hacemos es multiplicar y dividir por el coeficiente del término n a la 2. El producto en el numerador se deja escrito de una manera conveniente. Tenemos los dos factores, uno en cada paréntesis. En la parte izquierda de cada uno de ellos se escribe la raíz cuadrada del primer término, luego los signos menos
Menos por menos da más. Dieron signos distintos, entonces se buscan dos números donde la diferencia sea 5 y el producto 24. Esos números son el 8 y el 3, el mayor de ellos escribe en el primer paréntesis y en el otro paréntesis escribe el otro número. Ahora aquí, factor común de estos dos términos es el 2. Dividimos cada término entre el factor común. Y el factor común aquí es 3. Dividimos cada término entre ese factor. 2 por 3, 6. Descancelamos esto con este. Y escribimos los factores que quedan. 3n menos 4 y 2n más 1. El denominador ya está completamente factorizado. Terminemos de factorizar el numerador. Ahora en este numerador hay dos términos y hay un factor común a ambos términos que es el factor 3n menos 4. Sacamos ese factor y luego dividimos cada término entre ese factor y me queda a menos 2b sobre este mismo denominador. Y observamos que este factor es igualito a este, uno en el numerador, otro en el denominador. Los podemos cancelar. Por último, escribimos los factores que quedan. A menos 2b y esto dividido entre 2n más 1. Y esta es la forma simplificada de la expresión original. De esta manera concluye la solución de los tres problemas. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.